perfecto. Sí, me ha llevado a los artistas de y se lo dijo yo. Es que llevamos peleándonos con él. Y evitar esta persona. ¿Pues a qué? Claro, se ha retirado y no ha el ruido. No, no estoy retirado. Hombre, eso es 900 euros, un tiparraco de estos que da, o sea, él... Bueno, vamos a ir comenzando porque tenemos después otro acto que ahora os explicaremos. En primer lugar, quiero daros a todos y a todas las buenas noches, la bienvenida a una nueva quincena del colectivo cultural Octubre Negro. En este caso, una quincena que va a estar dedicada al tema Después de los fusiles. Como el título indica, evidentemente, se refiere a cómo queda un espacio, un país, un territorio, después de una debacle, después de una guerra. Y, lógicamente, pues los movimientos y las circunstancias que se dan. Cuando nosotros planteamos este tema en abril, no nos imaginábamos lo candente que iba a estar el tema de los refugiados. Pero bueno, en estos momentos. En principio, deciros que el conjunto de actividades de esta quincena, como en las anteriores, gira en torno a la literatura. De hecho, el núcleo fundamental, o uno de los núcleos fundamentales de la quincena va a ser la presentación de 3 libros, 2 de ellos de autores eldenses y un tercero de un autor de Petrer. Las 3 novelas que se presentan son La huida parda, que será el próximo jueves día 15, escrita por 4 autores componentes de Gramática Parda, se presentará en Leore. La siguiente, una semana después, también será la novela de Constantino Yáñez, Subsahariano a las puertas del paraíso, que es una novela que nos habla del trasiego, la aventura, las desventuras de un subsahariano para llegar a Europa a través de la valla de Melilla. Como veis, otro tema muy interesante y una novela muy interesante. Y por último, la novela de Fran Tenza, que está aquí con nosotros, un autor joven, eldense, Sicario del pasado, cuya presentación nos va a servir para cerrar la quincena el domingo 25 de octubre con un paseo literario. Un paseo literario que se llevará a cabo desde la Biblioteca Alberto Navarro hasta aquí, porque acabaremos en Paurides, pasando por Jardín de la Música, Plaza Castelar, etc. Y visitando aquellos espacios que aparecen en la novela y en cuyos lugares se leerán breves fragmentos de la novela y algunas personas, distintas personas, irán hablando de las características de ese espacio. También tendremos cine en Paurides, el miércoles que viene y el siguiente, el 14 y el 21, con 2 películas, Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino, del año 71, e Invictus, de Clint Eastwood, del año 2009. También tenemos, como siempre, libros en la calle, que es otro de los elementos nucleares de este colectivo y de estas quincenas, que este año será el sábado 24 por la mañana en la Gran Avenida y que, con diferencia a otras convocatorias, contará con la presencia del grupo Carases, que animará durante la mañana, y algún que otro grupo musical que todavía está por concretar. También, como viene siendo norma, el premio Gramat de literatura rápida, que para los que no lo conozcan, bueno, pues es presencial, hay que escribir rápidamente, en 45 minutos, un relato no más de 300 palabras,
y bueno, pues luego todo eso se valora. La novedad este año es que ese premio se va a llevar por primera vez, de modo experimental, al Instituto de la Torreta, también el miércoles 14. También Solidarizarte, de la que hablaré al final, porque el acto que va a empezar hoy es en torno a Solidarizarte, que es pues eso, una exposición solidaria. Y, por citar otra cosa emblemática de las quincenas, en Radio Elda, durante los días de la quincena, se emitirán relatos escritos por componentes del colectivo Gramática Parda, escritos para la ocasión. Cada día, en torno a la 1 de la tarde, se emitirá uno de los relatos. Aproximadamente creo que van a ser 12, ¿vale? Pues bien, si queríamos hablar de Después de los fusiles, pues lógicamente pensamos que para abrir esta quincena, nada mejor que alguien que conoce muy bien la historia digamos, la fase final de una guerra, de la Guerra Civil Española, sobre todo aquí en esta zona, en Elda y en la comarca, y que de alguna forma nos podía transmitir muchas cosas, algunas ya las conocéis, pero posiblemente otras os van a sorprender. José Ramón Valero Escandel es profesor en la Universidad de Alicante, pero hoy está aquí como historiador básicamente porque en 2004 publicó un libro que os recomiendo si no lo habéis leído, a mí me apasionó, que fue El territorio de la derrota, que son los lugares, ¿no?, finales de la República aquí en Elda, los últimos días del gobierno de la Segunda República en el Vinalopó, del 2004. También ha publicado muchos artículos con relación a este tema. Destacaré los lugares de la memoria de la Guerra Civil, el caso del Poblet de Petrer. De todo eso él va a hablar en parte hoy. Pero además de ser un historiador que ha desvelado, ha investigado este periodo, también es uno de los que ha hecho un inventario del patrimonio cultural existente, el patrimonio histórico, y que ha propuesto, en colaboración con el ayuntamiento, la idea de crear un espacio de turismo cultural, aprovechando la posición Juste, la posición Dakar y distintos espacios, algunos de ellos muy cerca de aquí, en torno a los cuales se podría organizar o se podría fomentar o revalorizar un espacio que, en fin, es un espacio muy interesante para conocer los últimos días de la Segunda República Española, cuyo último gobierno, estuvo aquí en Elda y salió desde el fondo de Monóvar. Bien, sin más, porque luego os diré lo que tenemos después, le doy la palabra a José Ramón Valero y muchas gracias por haber venido. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí y luego también agradecer la invitación al colectivo Octubre Negro. La verdad es que es todo un placer acudir a colaborar con un colectivo que en este caso no es consumidor de cultura, es productor. Y la diferencia cada vez está resultando mucho más importante, porque en ocasiones el consumo de cultura nos hace convertirlo en cierto punto en una especie de mercancía. Bien, en realidad el tema de hoy es un tema duro, bastante duro diría yo, y voy a intentar hacerlo para un colectivo vinculado a la literatura. Para empezar, hoy hemos quitado los PowerPoints, hoy hemos quitado las imágenes y vamos a quitar incluso los nombres, es decir, vamos a ver un escenario y unos posibles personajes para la novela. Van a ser escenarios locales y van a ser personajes en modo alguno anónimos, algunos los descubrirán perfectamente y algunos están ya totalmente investigados por alguna gente, pero han sido anonimizados, es decir, son personajes dentro de un determinado grupo. Desgraciadamente no va a ser nada políticamente correcto, va a ser muy duro. Y va a ser muy duro porque en el fondo la condición humana, si en algo se muestra, y se muestra con toda su dureza, es en el momento en que sucede algo verdaderamente grave. Y ese algo verdaderamente grave
Puede ser una guerra civil o puede ser cualquier tipo de conflicto. Acuérdense, por ejemplo, aquello que revolvió la conciencia de Europa con el famoso niño sacado de las aguas en Turquía. O acuérdense de aquella reportera que zancadillaba a un refugiado. Es decir, a veces sacan lo peor de nosotros. Yo no voy a hablar de la guerra civil. Es decir, hoy no vamos a ver ni guerra civil ni territorio de la derrota. Hoy vamos a ver posguerra y un territorio derrotado. Evidentemente, quiero que quede una cosa muy clara, porque no es una historia de buenos y malos. Es decir, cometió desmanes el bando republicano, el bando real al gobierno constituido en la guerra civil, muchísimos. ¿Cometió crímenes? Sí. ¿Hubo criminales? Centenares. Y puede que me quede corto. Aquí mismo. Pero no es el tema que nos ocupa hoy, nos ocupa después de los fusiles. Y desgraciadamente aquí no llegó la paz. Aquí llegó otra cosa. Es decir, en España, la guerra carlista, hubo 3 guerras civiles, pero después hubo un abrazo de Vergara y hubo una manera en que prácticamente se podía recuperar la vida. Aquí no se podía recuperar la vida. Es decir, ¿eran todos iguales? Si alguien ha creído en las palabras que acabo de decir, que eran todos iguales, para mí no. Y soy pesimista, es decir, he dicho que no era una historia de buenos y malos, que hubo mucho crimen en el bando republicano, pero hay una diferencia clarísima. Para mí, en mi opinión, el bando republicano no fue esencialmente un sistema criminal. El franquismo sí lo fue. Esencialmente. En la base misma desde el nacimiento. No es cierto, además, de represalias ni cosas de esas. Mucho antes ya en Melilla hay muertos. El cuartel de la montaña, cuánto mártir tuvieron, cuando entró el pueblo y por eso murió mucha gente, ya había muertos, aquellos que no habían querido rebelarse. Nuestro primer muerto de la guerra civil, nuestra primera víctima, no muerto, porque en el fondo ni siquiera tuvo esa suerte de que lo mataran pronto. Nuestra primera víctima de la guerra civil, el mismo día del levantamiento, fue un hombre de familia, de una de las familias más ricas del pueblo, uno de los grandes personajes que dirigen el Deportivo y el presidente del Banco Delta, y gobernador en Zaragoza y antes gobernador en otras 2 provincias españolas. Pocos emprendedores de ese tipo hemos tenido ya en la ciudad. En realidad, habría que plantear que los académicos distinguimos mucho entre el corporativismo portugués, el fascismo italiano, el nazismo alemán o el fascismo o el franquismo en España. En realidad, habría que hablar en aquellos primeros años de la posguerra que estamos claramente ante una España nazi. Académicamente puede ser que tengamos dudas, que haya pequeños detalles, pequeños matices, pero para un chaval de hoy en día es bueno que sepa el enorme parecido que había entre esos 2 sistemas. Alguien dirá, ¿dónde están aquí los hornos crematorios? No hacen falta, no teníamos capacidad técnica, pero voluntad tenía mucha para ciertas cosas. Es así de duro. Hay que recordar que en aquellos primeros años de la posguerra pueden ustedes ver carteles donde están las fuerzas del eje. Pueden ustedes ver fenomenalmente decoradas las calles de Madrid como la Gran Vía, con unas esvásticas nazis impresionantes, ante cualquier mínima llegada de cualquier nazi. Pueden ustedes ver nuestro ministro de Exteriores, nuestro canciller, Serrano Suñer, el yernísimo, que jamás tuvo ni la mínima duda de una germanofobia, de una germanofilia extrema. Evidentemente la situación cambió. Después del enfrentamiento entre falangistas y carlistas en Begoña, se destituye a Serrano Suñer, pero en realidad se está destituyendo porque saben que está cambiando el curso de la guerra. Cuando los aliados deciden que van a invadir Europa,
aquí empieza a cambiarse. Y cuando los aliados entran en Sicilia, aquí se cambia todo. A partir de entonces, ya nunca fuimos nazis. Ya la división azul era contra los rusos. No participaba en la guerra. Aquí ya éramos anticomunistas. Pero en aquellos primeros años, la situación fue muy distinta y las fotos están para tener el mal gusto de recordar las cosas. A mí me gustaría hablar de ese territorio derrotado, y hay una cosa clarísima: el carácter emprendedor, entusiasta, la ciudad de lo imposible, el Elda, París y Londres de los años 1925-1935 desapareció para siempre. Teniendo en cuenta que estamos ante un colectivo vinculado con la literatura, voy a leer dos textos literarios. El primero, el que cuenta cómo era aquella Elda previa a la Guerra Civil, es de un escritor que lo escribe en los años 40, Pedro Garcés, que había estado en Elda antes de la Guerra Civil, había sido miembro del Partido Radical, y que escribe Santa España. Leo, para que vean el detalle. Solamente cambia el nombre y además lo cambia valencianizándolo, porque el hombre es de origen valenciano casi con seguridad, porque apenas sabemos nada de él. Leo: nunca había estado en Alde el notario, mostrando su admiración al contemplar sólidos y magníficos edificios, sobre todo los de la calle Nueva, la oriental fantasía en la decoración del casino aldense, la suntuosidad de las sucursales de los bancos, el inusitado movimiento de la población flotante, el andar nervioso de los indígenas, las conversaciones mercantiles que se entablaban en las mesas de los cafés, fueron motivos para que el señor notario de Prodes se convenciera de que se encontraba en una de las poquísimas poblaciones españolas dignas de una más eficaz protección estatal. Pasaron al regreso de la fábrica por la angosta y transitadísima calle de Colón, arteria que comunicaba la Plaza de la Constitución con la calle Nueva. Pasearon por la calle de Jardines, entrando al casino aldense por la puerta falsa, admirando el pulcro y bien cuidado jardín, iluminado con multitud de bombillas eléctricas de variados colores. Si bien los laterales del jardín estaban sumidos en agradable penumbra, propicia para el diálogo amoroso de muchas parejitas ilusionadas. El casino aldense es un edificio suntuoso. Se ve que los nativos han pretendido desbordar su fantasía semioriental en la decoración de su centro de expansión. Y sigue hablando de la época de esplendor del casino aldense, la previa a la Guerra Civil. Sigue, ciertamente, que la calle de Jardines no tiene los soberbios edificios de la calle Nueva. Sin embargo, se levanta el suntuoso coliseo que los aldenses dedicaron a tiempo a don Emilio Castelar. Como ven, la imaginación solamente consiste en cambiar el nombre de dos vocales. Y la verdad es que, aunque se refiere a nosotros como los nativos o los indígenas, este señor evidentemente no lo era, tampoco era un notario, más quisiera él. Pero la verdad es que todo el texto que narra parte de la Guerra Civil en Elda está basado en una admiración ante el nivel de desarrollo que le encuentra en la ciudad. Vamos a ver en este paisaje con figuras los escenarios de la primera posguerra. Es curioso, los escenarios de la represión son los primeros que tendríamos que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto nos han robado la memoria? Si yo pregunto quién recuerda un escenario de la represión, seguro que todos recuerdan el Coliseo Eldense, el Coliseo España. El Coliseo que fue el sitio donde los anarquistas encarcelaron a gente, incluso de donde partieron los paseos. Todos recordamos ese sitio. Es curioso, ¿por qué recordamos solo ese? La memoria nos la han tergiversado y muchísima gente, a lo mejor nuestro padre, nuestro abuelo, ha escondido para salvar el futuro de sus hijos, porque hay que empezar a vivir de nuevo muchos de aquellos escenarios. Son tantos que hoy sabemos con seguridad que existió el campo de concentración de Elda. Está en documentos oficiales de los archivos militares y en el Centro Documental de la Guerra Civil. Hay cuentas.
Sin embargo, no sabemos ni cuál era. ¿Por qué? Pues porque para empezar tenemos el cine Cervantes, un cine que en aquellos tiempos se entraba por la calle que le da nombre y que fue posiblemente el que más gente tuvo en los primeros momentos de la guerra. En Elda, lo que es los escenarios de la represión duraron relativamente poco tiempo, porque después pasaron a otras ciudades. Está también el chalet de Puigcerver. Puede que muchos no lo recuerden por el nombre, ha pasado por muchos usos después y por varios nombres, pero la sede de la Junta Central Fallera sí lo recuerda. Algunos que conozcan el mundo de las fallas, cuando vayan a ese edificio, que bajen al sótano, porque seguro que a partir de hoy entenderán algunas cosas mucho más. Tuvieron también la casa de Vera Millán, para algunos la casa de Pepe Barata. Durante los primeros momentos también fue un centro de detención. Los Bajos, que primero fueron ocupados por radio del Partido Comunista en Elda y después por Falange, los Bajos de lo que es actual esquina entre Jardines y Ortega. Fueron también escaso tiempo. Más tiempo duró la sede del Ateneo Cultural Eldense, que estaba en la calle, si no me equivoco, Eugenio Montes, enfrente de lo que era una fábrica de tacones de Bañón que también era funeraria. Y lo habrán visto varias veces en el Alborada. Esa foto de los coches que están decorados lujosamente para entierros de mayores y de niños. Lo fue también la escuela de Don Eliso, normalmente un sitio tranquilo para dejar fuera de la cárcel de Monóvar a alguna gente ya más mayor. Esta escuela que ocupa hoy en día el edificio Don Eliso. Y por supuesto todo ello complementado con otra serie de lugares donde las fuerzas de ocupación, Falange y otras entidades fichaban a la gente y eran centros de información. Es decir, la geografía de la represión fue enorme en nuestra ciudad. Por supuesto, la mayoría de los eldenses, el sitio que más visitaron, centenares, a lo largo de distintos momentos, fue el campo de concentración de Monóvar, que pronto centraliza todo y es la cárcel, es el mayor centro de internamiento. Junto a ello, porque hacía falta más, algunos fueron a parar a la cárcel del partido, que estaba en el viejo convento, cerca de lo que luego ha sido el mercado de Monóvar. Tenemos un libro escrito por los recuerdos de una persona, prisionero de guerra, donde cuentan algunas escenas lo que era aquella cárcel. Simplemente para que se den cuenta de la enorme cantidad de centros. Y si pensamos que buena parte de los eldenses fueron fusilados en Alicante, tenemos también la cárcel como otro de aquellos centros vinculados a la represión directa en Elda. Los escenarios de la represión fueron muchos más. Tenemos también auxilio social. Auxilio social en los primeros momentos de posguerra ocupó no solo a niños, sino a más gente. Por supuesto, atendía a algunos huérfanos, atendía también a gente que su padre estaba encarcelado, aún hay gente, y además gente de clase media alta que puede recordar cuando después de la guerra, con su padre encarcelado, le toca a todos los hermanos tener que acudir todos los días. Auxilio social no estaba en la plaza de arriba, como algunos recordarán, porque duró hasta el final del régimen. Estaba en algunos sitios, porque varió también durante mucho tiempo. Las comidas de auxilio social, los niños rapados, otra serie de cosas. Niños rapados me refiero, tengan en cuenta, en este caso no es una rapa por represión, es una rapa por las enfermedades de transmisión, como piojos y demás, que podía haber en aquellos tiempos. En aquellos tiempos está también las fuerzas de ocupación. Con ese nombre, pueden ver la hemeroteca digital eldense, mirar los programas de fiesta y ver las fiestas de 1939. Cómo pasean las fuerzas de ocupación. Las fuerzas de ocupación, dirigidas ya por militares españoles, después de la entrada primera de los italianos, ocupan los dos mejores chalets de la ciudad. Una es el centro donde están las fuerzas de ocupación,
el llamado chalet de Rodolfo. Y otro es donde está el comandante encargado de las fuerzas de ocupación, el chalet de los Bellotes, en la calle de Jardines ambos. En este caso, no solamente ocupan aquellos lugares en el tiempo que estuvieron, que fue bastante, es decir, pueden ver que en las fiestas de septiembre todavía desfilan las fuerzas de ocupación. En aquellos tiempos se realiza algún consejo, no sé si final o no, simplemente en las primeras fases, algún consejo de guerra en el Colegio Emilio Castelar, hoy Padre Manjón. Pero además se realizan, el Padre Manjón, el mismo de aquella represión, es también un lugar para bailes. Alguna señora muy mayor puede que todavía lo recuerde. No voy a entrar a describirlo, pero también sucedió en el Casino Eldense. No es que el Casino Eldense quisiera llamarlos a bailar, no, es que ellos comunicaban cuando iba a haber un baile en el Casino Eldense. Recuerden que la primera ejecutiva del casino es puesta por mandato de ellos, porque no hay que olvidar que el casino previo, el de antes de la guerra, estaba dirigido por gente afiliada al Partido Socialista, porque era muchísima gente en el pueblo, hasta el punto de que hubo un nuevo casino de los señores más influyentes un poco más abajo, de la Gran Peña, que llamaban.